Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un placer estar aquí con vosotros otra vez. Gracias a Cecilia Bonilla Lima por permitirnos una ventana para salir por Radio Universo de Luz en Uruguay para todo el mundo de Internet. Así que muchísimas gracias. Y hoy estamos aquí. Es un verdadero placer para mí tener a la invitada que tengo. Se llama Vivian Vida. Muy buenas tardes, Vivian, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, Es sí, perfecto. buenísimo. Buenísimo. Vivian Vida, tengo que deciros que yo quería presentarla, pero bueno, ella me dijo, preséntame así, pues perfecto. Vivian Vida se dedica a acompañar a las personas a descubrir su propósito de vida. Y por eso vamos a hablar de la verdad de ser. Eh, bueno, muy buenas noches, Vivian, otra vez. La verdad de ser. Pero déjame antes que te haga una pregunta. Sí, Eh, claro. ¿Tú de dónde eres? ¿A qué te dedicas habitualmente y todo eso que la gente te conozca? Claro, sí, mira, pues mi nombre es Vivian, simple, me gusta mucho que me digan así. Yo me dedico a acompañar a las personas a que conecten y descubran con su propósito de vida. Y eso para mí ha sido una forma increíble de servicio, llena mi corazón y es algo que me gusta hacer para las demás personas porque pues yo también estuve en ese proceso y luego es complicado. Entonces, eso es lo que me gusta, lo que me dedico y pues evidentemente pues he estudiado cosas que tienen que ver en relación a esa parte, ¿no? Toda la parte de desarrollo humano, etcétera, pero a mí me gusta simplemente decir que este es mi mensaje, esta es mi misión y ahora sí que estoy para todos ustedes. Tengo 33 años y desde muy joven descubrí que el servicio era una forma para poder sentirme plena. Entonces, es parte de lo del propósito de la vocación, así lo he entendido yo y pues evidentemente eso es lo que me dedico. Muchas gracias, Vivian. A mí hay una pregunta que siempre me encanta hacer, igual, Claro. y entonces yo pregunto, oye, ¿Vivian a los 17, 16, 18 años se imaginaba que iba a estar así como hoy? No, la verdad es que fíjate que en esa época, la verdad fui muy rebelde, estaba como en otro contexto, yo ni siquiera sabía lo que era la espiritualidad, cosas que tuvieran que ver con el desarrollo humano, no estaba en ese nivel de conciencia. Y pues si ahorita me viera y yo viajara en el tiempo y viera a Vivian de 18 años y le dijera, oye, ¿sabes qué? Te vas a dedicar a decirle a la gente cuál es su propósito de vida y ahora sí que vas a ayudar desde allá a la gente y vas a tener una página de Instagram, en Facebook y la gente va a buscarte por eso. Yo diría, creo que no, seguramente voy a ser directora en finanzas en una empresa importante, un corporativo importante, y eso es lo que me voy a dedicar, ¿no? O sea, ¿qué es eso de desarrollo humano, espiritualidad? ¿De qué me estás hablando? La verdad es Aquí, que aquí en España se suele decir, pero tú que te has fumado. Sí, oye, me encanta porque es una forma de acercarnos, ¿no? De alguna manera. Tampoco te había pedido la edad, pero bueno, gracias por decirlo. Y tú eres de México, ¿no? ¿O estás en México? sí, yo estoy en la Ciudad de México y pues aquí me tienen, del lado Muchis- del mundo. muchísimas gracias, Vivian. Gracias. Bueno, al tema. ¿Y cómo fue eso de repente que ¿cuándo te apareció esa inquietud? ¿Cuándo? Digo yo. Pues la verdad fue un proceso complicado porque, y seguramente los que están en ese proceso o han pasado en ese proceso me podrán entender. Yo al final no tenía esta parte de desarrollo personal y por lo mismo no tenía desarrollada eh,
todo lo que tiene que ver con las emociones. Entonces, para mí, pues no había como una gran cantidad de emociones, solamente pues podía en ese momento describir, soy feliz, no soy feliz, me siento contenta o me siento triste, enojada, eran pocas. Entonces, no me conocía y yo en ese momento me di cuenta cuando salí de la universidad, empecé a trabajar, porque a mí me educaron que si cumplías ciertos parámetros tenías la felicidad. Entonces me doy cuenta que pues hice todo eso, pero no me sentía feliz, no me sentía plena, no sentía que estaba haciendo algo que realmente me gustara. Y en ese momento lo describí como pues no soy feliz, nada más. Y que casualmente cuando eso sucedió, mi mundo empezó a cambiar. Y entonces empezaron a suceder cosas que me empezaron a invitar a hacer un cambio en mi persona. Y es ahí donde me empiezo a dar cuenta que es importante, pues, sentirte pleno, es importante sentirte tú, es importante, literal, sentir que tienes ganas de vivir, porque llegó un momento en que me aburría lo que estaba haciendo. Para otras personas me veían y era la vida ideal, ¿no? De una chica de 24 años ganando el dinero que estaba ganando, siendo independiente, haciendo grandes cosas, ¿no? El famoso como está soltera, viaja, descubre el mundo y con eso es más que suficiente. Y pues para mí no fue así, fue raro porque sentía que había algo más profundo, algo más allá. Y entonces es cuando empiezo a conocer lo que es el servicio, servir a los demás, ayudar a los demás en sus propios desarrollos personales, el estar ahí con una persona apoyándola en algún crecimiento en específico. Esto lo descubrí porque fui parte de un grupo de cuarto y quinto paso. Y para los que no sepan qué es esto, es una rama que se deriva de Alcohólicos Anónimos, donde ellos aplican el cuarto y quinto paso. Entonces se basa en vivir una experiencia espiritual y cuando ya eres parte del grupo, porque al final estás yendo a las sesiones, a la terapia grupal, tienes la oportunidad de ahora, así como tú viviste la experiencia, acompañar a otras personas a que vivan su experiencia espiritual, ¿no? Que en este caso pues es escribir tu historia y empezar a revisarla con otra persona. Entonces, al hacer esto, me di cuenta que pues hay más personas que estaban sintiendo el mismo dolor que yo. Me daba cuenta que mi historia no era única, o sea, en el sentido de que se parecían mucho las cosas que había vivido otras personas. Y me empecé a conectar y a empatizar con ellas y darme cuenta que las personas que estaban también buscando respuestas igual que yo, pues al final lo que los estaba llenando era el tema del servicio. No siempre fue cómodo, la verdad, pero eso a mí me hizo darme cuenta que éramos parte de algo más grande y así fue como empecé con esto. Evidentemente, por lo que sé, por lo que intuyo, eso corresponde a una noche oscura del ego. Porque hablan, dicen, oye, fue una noche oscura del alma. No, el alma no tiene noches oscuras, es una noche oscura del ego. Y Entonces, es una confrontación dura con tu propio ego, totalmente. bienvenida al club, ¿sabes? Bienvenida al club, bienvenida al club. Algún día te contaré la mía, pero bueno, bienvenida al club. Oye, entonces, tú has oído hablar ya, me imagino, de niños índigo, niños cristal, niños... Sí, Sabes que lo eres. sí. Sí, sí, claro, claro. ¿Sabes en qué se nota? Se nota en que esa noche oscura la tienen mucho más pronto y reaccionan mucho más rápido. Y encuentran muy fácil no, pero me refiero, encuentran más rápido que han venido a hacer porque tienen la memoria latente mucho más cerca, ¿no? Entonces, pues sí, pero bueno, igual de jorobado para todos, o sea que...
Sí, la verdad es que este tipo, yo digo, ahorita lo sé por todo mi caminar en temas espirituales, en todo lo que he investigado y todo, que así es. Digo, al final, por ejemplo, una cosa curiosa que un amigo mío que estudia la Kabbalah vio conforme a mi fecha de nacimiento y todo, me dice, es que tú naciste en una fecha en donde es uno de los días, o sea, conforme a la Cábala se habla que hay ciertos días que deberíamos de evitar peleas y todo porque son los días más sangrientos que ha tenido la humanidad. Entonces son días en específico que se repiten varias veces y han sido momentos de guerra, momentos donde empiezan los sufrimientos de la humanidad. Entonces es donde tenemos que tener más una vibración de amor, una vibración de esto. Y casualmente yo nací en uno de esos días. Entonces me dices que no es coincidencia que hayas vivido, hayas nacido en un día pues así, o sea, lo elegiste. Y yo, sí, claro, pero eso no significa que al final las enseñanzas son complejas, o sea, el dolor sigue estando ahí. Y para algunas personas, a lo mejor lo que he vivido a mi corta edad es como, pues, ¿a poco has vivido tantas cosas? Y yo, bueno, es que así ha sido el, la necesidad de mi alma de querer aprender para poder elevar el nivel de la conciencia. Entonces lo tienes que hacer en un nivel muchísimo más amplio y rápido que lo mejor otro tipo de personas. Y aún así yo digo, Dios, debí de haber hecho esto muchísimo antes de haber descubierto esto a los 19 15 años y me tocó un poco más grande, pero al final todo es perfecto, ¿no? Entonces, sí, sí he sabido de ese tipo de personas que nacimos para hacer una diferencia. Sí, además de verdad, sois unos tipos de personas que habéis nacido para hacer una diferencia. Ujú. Y todos los niños que están viniendo ahora, mucho más actual, vienen para hacer una diferencia, para ayudar en este cambio, ¿no? Porque en realidad al final, es mi opinión, Vivian, al final todo lo que está sucediendo es que al ser humano se ha planteado si seguimos viviendo la vida que llevábamos, que se estaba llevando desde la cabeza exclusivamente, o decidimos ya de una vez llevarla desde el corazón. Y entonces quizá ese es el parón para que cada uno personalmente respondiese, ¿no? Es como así lo veo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, se nota que son puntos importantes dentro de la humanidad porque el hecho de que esté la pandemia, el aislamiento, que tiene que ver con una fuerza más allá de cualquier situación para que la gente empiece a entrar en una introspección, empezar a conocerse, sí o sí, porque al final, o con la gente que está viviendo, habla de este despertar que es importante que muchos lo empiecen a sentir y que solamente con este tipo de ejercicios a nivel humanidad es posible hacerlo. Sí, de hecho, Vivian, te habrás podido dar cuenta que este programa exclusivamente es un programa para divulgar y ayudar a que la gente empiece a conocer conceptos y ayudar a la humanidad a despertar, ¿no? Entonces, de alguna forma, por eso se hace sin ánimo de lucro, por eso se hace de alguna forma, pues eso, con los invitados que deciden venir sin ánimo de lucro y por eso se hace con todo el amor, porque en realidad simplemente lo importante es el servicio y entonces de alguna forma, pues este fue el que yo encontré, que me encanta y bueno, pues aquí estoy. Y por eso traigo gente tan especial como Vivian, que por eso ha venido aquí, ¿no? Oye, me encanta, me ha encantado tu historia, sé que debió de ser, pues eso, para que uno diga, una pregunta, ¿en algún momento pensaste, yo no soy de aquí y esto no es lo que me habían contado, me voy de aquí? Sí, la verdad es que, o sea, antes de llegar a la experiencia que sí yo sentí que fue o sea, yo me acuerdo que estaba escribiendo y como que me desconecté de la escritura, yo decía, es que aquí es el infierno en persona, o sea, lo estoy viviendo. Pero antes de ese momento, ya había vivido varios momentos
donde había enfrentado a mi ego, en donde me di cuenta que no, no era lo que esperaba. Y desde el momento en que yo empecé a darme cuenta que iba a terminar mi carrera, me percaté que no tenía un camino. O sea, todas las demás personas sabían que querían trabajar en cierto lado, hacer ciertas cosas, o sea, el tema de casarse, familia, como que ya tenían un caminar. Yo me di cuenta que en mi caso yo no tenía nada, o sea, yo dije, ok, o sea, tenía el mindset y tenía la idea de, ok, estudio y hasta ahí me había quedado y después mi mente estaba en blanco y decía, ¿y luego qué sigue? O sea, entonces cuando me independizo de mis papás, me empiezo a dar cuenta que muchas cosas que me habían contado que eran cosas externas, por lo cual no era feliz, no estaba al 100%, eh, pues ya no estaban y aún así me sentía pues insatisfecha con la vida, como algo que me faltaba. Y entonces ahí es cuando empiezo a dar, sin darme cuenta, hoy en día ya lo entiendo, pero empecé a entrar en depresión. Y llegó un punto en donde llegó a tal grado que dije, ¿yo qué hago aquí? O sea, es que como no me hacía sentido la vida, lo que la gente llama el día a día común, corriente de levantarte, ir a un trabajo, regresar, y las tardes pues vas al cine o ves a tus amigos o haces otro tipo de cosas o te pones a ver una serie. O sea, para mí eso era rotundamente vacío, no le veía un significado, no le veía sentido. Y entonces entro cada vez más en una depresión hasta llegar a un punto en donde digo, pues es que, o sea, la solución para mí es quitarme la vida, porque nadie me va a extrañar, soy un punto en el espacio X para el mundo, y para mí empezó a ser esa una solución posible porque yo no me sentía parte del mundo. O sea, yo sentía que era diferente. De hecho, es como las películas cuando de repente alguien le está, no sé, como en un antro o en una discoteca y de repente como que escucha súper lejos todo el sonido, aunque esté muy fuerte y todo está en cámara lenta y se empiezan a preguntar, ¿qué hago aquí? Muchos momentos así, cuando yo estaba en un lugar, en un bar, en un lugar con mucha música, con mucha gente, yo me encontraba diciendo, es que, o sea, súper desconectada de todo, diciendo, ¿y yo qué hago aquí? O sea, ¿esto qué? Entonces, sí, me percaté en esos momentos que no era parte de este mundo, me percaté que, o sea, no, y nada más lo podía escribir en ese momento de, hay algo más, o sea, no sé, pero dentro de mí algo me decía, hay algo más, pero no sabía qué, no sabía por dónde buscar, no sabía por dónde empezar. Y entonces eso es lo que empezó a hacer que me empezaba a deprimir porque donde yo me rodeaba, pues era un ambiente en donde pues lo importante era trabajar, lo importante era disfrutar la vida en cuestión de ver tus amigos en el bar, gastar tu dinero para viajar, para disfrutar una vida que a mí no me estaba llenando. Yo no había encontrado la parte espiritual, meditar, no sabía qué era eso. Entonces, o sea, habían muchos puntos que no conocía, que hoy en día conozco y que me doy cuenta que me estaban guiando para desviar mi ruta y direccionarme a un mundo totalmente espiritual. Porque hoy en día que, por ejemplo, toco la meditación, que empiezo a descubrir mis dones, empiezo a poner mis dones al servicio y no solamente dones de que la gente común conoce como temas de comunicación, de liderazgo, sino también dones más espirituales y empiezo a comprender el mundo espiritual, es en donde empiezo a darme cuenta que mi vida tiene un significado, que mi vida tiene un propósito de ser. Empiezo a experimentar otro tipo de de actividades o bueno, de rituales más sagrados como es la ayahuasca. Empiezo, es más, en los momentos de la hacienda había momentos que cuando pues estás en vigilia y en ayuno, pues al final corromper la carne, que es lo que se llama, que es el cuerpo a nivel terrenal, pues hace que conectes con tu espíritu y empieza a hablar tu espíritu. Entonces, ese tipo de experiencias me hizo darme cuenta que en mi vida no era terrenal, era por otro lado. Sí, al final llegas a la conclusión de que somos seres eternos, viviendo una experiencia física temporal.
Ujú. y de alguna forma es a lo que se llega, ¿no? Y me encanta porque yo también pasé unas ciertas cosas a ese nivel y al final es que no te sientes de aquí, es que al final dices, me han engañado, todos los que me han dicho que esto era la felicidad es mentira y es verdad que era mentira, ¿sabes por qué? Te digo, a ver si te parece. Claro, claro. Porque la gente se confunde. Diversión es lo que se busca fuera y eso es diversión, pero felicidad es lo que se encuentra dentro. Y entonces la gente le llama a la diversión felicidad, pero no, eso es solo diversión. La felicidad es algo mucho más grande y se encuentra dentro. ¿No crees? Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando ya empecé a estudiar, investigar más para poder encontrarme, porque en realidad todo lo que he estudiado y todo lo que hago, lo primero fue, o sea, más allá de pensar, ay, esto va a ayudar a la humanidad, fue, necesito ayudarme a mí primero porque de verdad, o sea, no sé qué más hacer y me siento muy perdida. Entonces, sí me di cuenta que es eso, que lo que la gente llama placer, que tiene que ver con la felicidad, con la diversión, está totalmente, ahora sí que distorsionado a lo que realmente llena a la persona, al ser. O sea, es esta parte del verdadero ser. ¿Por qué? Porque al final nosotros, todo lo que compone nuestro ser, eso cuando lo desarrollamos y lo potencializamos nos causa placer, pero como dices, es interno, no es algo que pueda alguien más experimentar y es más, aunque dos personas estén desarrollando su ser, todas sus características que tienen, ni siquiera se va a sentir igual porque son dos personas distintas. Entonces, eso, cuando yo empecé a descubrir, me di cuenta que evidentemente sí hay una interacción con el externo, con personas, situaciones, circunstancias, con temas materiales, pero que al final todo va a depender de cómo tú te sientas internamente. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy en día veo que siempre he tenido una vida de abundancia. ¿Qué era lo que cambió? ¿Qué cambió de ese momento a ahora? Porque en ese momento me sentí infeliz y ahora no. Muy sencillo, y es el significado que yo le puse a esa realidad. En ese momento, al yo no sentir plenitud en mi interior, entonces pensé que era una desdicha, aún teniendo una buena vida para muchas personas. Y me di cuenta ahora que, por ejemplo, a lo mejor hay ciertas cosas que hoy no tengo y por qué lo siento más abundante por el significado que yo le estoy poniendo a lo que yo estoy viviendo. Entonces, esas cosas hicieron para mí la diferencia a tal grado que hoy en día muchas cosas de mi pasado que para otras personas es una tragedia o es algo imperdonable, que hay cosas que hicieron ciertas personas que no debería de perdonar, hoy en día lo veo de una forma diferente, pero no cambió el hecho, cambió la percepción que yo tenía de lo que yo había vivido. Entonces, eso es lo que empezó a marcar la diferencia de empezar a encontrar un significado a mi ser, un significado a lo que estoy viviendo, un significado a cada acción que estoy realizando en mi vida. Claro, te entiendo perfectamente, porque además concuerdo contigo con una cosa, y es el fundamento de la felicidad, que es que tú no puedes controlar cómo una persona quiera ser, quiera expresarse, quiera actuar, quiera decir, porque tenemos libre albedrío, entonces él puede expresarse como quiera, como lo sienta. Entonces, ¿mi poder dónde está? Mi poder está en decidir y elegir cómo quiero sentirme ante lo que esa persona hace. Y me ha encantado lo que has dicho porque dices, lo fundamental era que cambió mi percepción, claro, cambia la percepción de decir, oye, esto está mal, o esto lo necesito, o esto lo quiero, o de repente dices, la percepción es, ¿cómo me siento ante todo esto? Claro, pero internamente. Y ese es el secreto de la felicidad, es volver el respeto hacia ti mismo y por ende se vuelve hacia los demás también, claro. Porque cuando empiezas a entender y a respetarte a ti mismo, pues respetas a los demás porque son como tú directamente, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que empecé a descubrir también es que, por ejemplo, la felicidad es una, de forma objetiva todos buscamos una sola felicidad. ¿Qué es lo que hace que para cada quien sea diferente? Pues que cada uno de nosotros es diferente la forma en cómo se siente feliz. O sea, el objetivo es el mismo para todos, pero de forma subjetiva nosotros lo desarrollamos, o sea, lo hacemos que sea diferente. ¿Por qué? Porque hay gustos, preferencias, cosas de nuestra personalidad que nos encantan, que a otras personas no es algo que les haga rotundamente felices o les es indiferente. Eso es la diferencia. El problema está que evidentemente si tú estás basado o nos basamos en cosas que los demás dicen y por eso es felicidad, cuando lo queremos adoptar en nosotros, si no hace match, si no está dentro de lo que nosotros queremos hacer, de nuestra pasión, es ahí en donde empieza a ser choque, porque en realidad no es nuestra felicidad, es la de alguien más. Y Sí, es donde la gente empieza a distorsionar lo que para esa persona es feliz, pero es porque no está al centro de su propio universo. Puso a una persona, una idea, otra cosa al centro de su propia vida. Entonces, eso marca muchísimo la diferencia también. sí, sí, es total. O sea, eso no es que marca la diferencia, es totalmente la diferencia. Es que hay mucha gente que piensa, oye, yo soy feliz con esto, pues todo el mundo será feliz con esto. No, no, porque todo el mundo no eres tú. Tú eres tú y los demás son los demás. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Cuántas felicidades puede haber o formas de ser feliz puede haber en este mundo? Pues creo que habrán unas 6 billones de formas de ser feliz, porque somos 6 billones de personas. O sea, es que somos como si viviésemos en un mundo, pero en universos paralelos, 6 billones de personas diferentes. Y entonces, claro, y lo que tú decías me ha encantado también porque es cierto, ¿no? O sea, es que tú no puedes vivir la vida de los demás. Y llevándolo ya al final, a lo trágico, porque el día que te entierran a ti, no a los demás. Entonces, como vivas la vida de los demás, nunca habrás vivido la tuya. Y eso sí que es triste. Eso sí que da depresión. Sí, claro, el tema es qué tan consciente estamos de eso. Porque yo me di cuenta, o sea, cuando yo me empecé a deprimir, que yo estaba viviendo la vida de otras personas que querían, que para ellos era lo mejor. Y yo me di cuenta que para mí no. Para mí, tener un coche de lujo, ir los fines de semana al antro o a divertirme, a beber, al final no me hacía feliz. Y seguramente la gente que vea que me la paso estudiando los fines de semana y esa es mi forma de diversión o de estar en el gimnasio, etcétera, pues va a decir, eso no está ni divertido ni es la felicidad. Pero es eso, o sea, no importa, el punto es que sea siempre para desarrollar nuestro propio ser, sea para ser mejores personas, para crecer. Si está sobre esa línea, entonces es el camino correcto para cada uno de nosotros. El punto también aquí es qué tan rebelde vas a ser para seguir lo que tu corazón quiere y no lo que te están diciendo los demás. Porque Ah, ahí le has dado, Viviana, ahí le has dado. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que para hacer algo mira a ver lo que los demás opinan. Y entonces simplemente vas a vivir la vida de otro uh-huh. hasta que tu ego se quiera ir de este mundo de lo mal que lo está pasando y al final te des cuenta y cambies. Pero sí, hay mucha gente que de alguna forma está viviendo la vida típica de la opinión de los demás. De hecho, la juventud, casi todos, estudian y llegan a la universidad y acaban la carrera porque es la ilusión de sus padres, no de ellos, ¿sabes? Y luego, ¿qué pasa? Oye, cuando estudie la carrera y encuentre mi primer trabajo y tenga el título en la mano, seré feliz. Y no, no eres feliz porque estás viviendo la vida de tus padres. Entonces, claro, ahí viene el punto. Y de repente, cuando ya estás así, empiezas a desarrollar tus dones, claro, tus habilidades. Fíjate que hay una persona, y te lo digo porque tú la conocerás, no la conocerás, me refiero.
no porque es de hace tiempo, pero bueno, hay una persona que decía exactamente eso y la gente lo confundió, lo malinterpretó. Hay una persona que yo admiro mucho que decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Y la gente lo malinterpretó, porque él estaba diciendo, tienes que empezar a amarte a ti, porque si fueses una copa que has de vaciar en otro, solo vas a poder vaciar lo que tú tienes. Y si no llenas la copa del todo, no podrás vaciar del todo. Entonces, la gente lo malinterpretó y dijeron, oye, no, no, que hay que amar a los demás. No, no, no. Él estaba diciendo, ámate a ti mismo primero, porque cuanto más te llenes tú, más podrás repartir a los demás. Sí, y de hecho yo soy fan de esa persona, me encanta, o sea, es uno de mis mentores y siempre he seguido sus enseñanzas. Y la verdad es que dentro de esa palabra yo también comprendí algo que a veces se nos olvida y es, o sea, amar a la otra persona no es solamente no hacerle a la persona lo que no quieres que te hagan, sino también no permitir que te hagan lo que tú no le harías a otra persona. Esa línea es la que muchas veces no ponemos límites, no hay un parámetro claro. ¿Por qué? Porque sí, yo tengo claro que no le debo de decir a los demás qué hacer. Nuestra sociedad, las culturas están hechas para eso, pero ¿cuántas veces nosotros decimos que no algo que realmente no vamos a permitir en nosotros y por lo mismo no deberíamos de permitir que los demás nos dijeran que hagamos? Esos puntos son los que a veces se nos olvidan. Entonces empezamos a ser permisivos para saber cómo guiar nuestras vidas, porque opiniones va a haber muchas, pero al final, como decías, o sea, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que el día de tu funeral, o sea, porque al final, una de las cosas que yo comprendí en este caminar fue que yo tuve que resignificar lo que para mí era la muerte, porque así tenía sentido mi vida. Entonces, cuando yo comprendí lo que significaba para mí este proceso, que al final tarde o temprano va a llegar, me di cuenta que al final, o sea, la vida era muy importante, mi vida tenía un significado que no podía permitirme que otras personas influyan en algo que no va conmigo. Y es duro, o sea, porque al final es gente muy cercana, o sea, familia que evidentemente amas, que tienes que decir, no es mi camino y que yo sé que la aprobación no va a estar porque tiene otra forma muy distinta de éxito, de felicidad, todo, pero al final, cuando te confrontas con tu ego, como dices, y te das cuenta que el dolor es tan grande por no haber hecho lo que tu alma quiere, es cuando se derrota y no hay escapatoria. Ahora, hay gente, como en mi caso, que tenemos que cavar profundo un hoyo, como para decir, sí, ya me acabé de cavar, ya quiero empezar a salir a ser yo. Y hay otros que nada más con dos o tres cosas es más que suficiente para ser ellos mismos, o no les ha costado trabajo. Pero ese es parte del proceso y tiene que ver mucho con esta enseñanza. Sí, yo tuve que entrar hasta el final del túnel para darme cuenta que no había salida. Y entonces una de dos, o seguía hacia adelante y me iba de aquí, o volvía y empezaba a ver otro sentido a todo esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, me encanta la conversación que tenemos, me parece fantástico. Eres una persona muy, muy interesante y además me gustaría saber un poco, ¿no? En qué consiste tu acompañamiento, ¿no? Sí, mira, al final el tema es esto y por eso también fue el tema de la plática, el tema del verdadero ser. Una de las cosas que yo me di cuenta, porque la historia, evidentemente, del crecimiento espiritual, cuando tú lo eliges así, no termina. Y una de las cosas que si tú crees que en algún momento vas a dejar de aprender, pues la verdad es de que no. Y las enseñanzas cada vez fueron más duras. Y fueron más duras porque al final, cuando tienes un ego, como en mi caso, obstinado, todas las enseñanzas pues van a ser así de obstinadas, ¿no? Para que evidentemente doblegues a tu ego. Si no,
así es. Entre más dominado tengas el ego en el sentido de que puedas entrar más en humildad, va a ser muchísimo más fácil. No es porque se evite el dolor, sino porque ya lo puedes ver de una forma amorosa y como parte de un aprendizaje. Si no, pues se vuelve un tema a veces de sufrimiento. Pero al final es por eso, porque está el ego dentro de la enseñanza. Entonces, dentro de este proceso, estuve en una relación sumamente tóxica, violenta, a nivel emocional. Y una de las cosas que yo aprendí en ese proceso fue que cuando tú pones, y lo mencionaba hace rato, al centro algo más que no eres tú, tu ser, tu verdadera esencia, todo se desploma. Entonces, pues sí, estaba en mi grupo, él venía del grupo, entonces, pues perdí en ese momento a esta persona con la que estaba saliendo, entonces pues ya no tenía novio. Ya tampoco tenía grupo, porque como él estaba en una jerarquía importante, pues le dieron prioridad a él, y él también estuvo con amenazas de que regresara, entonces ya no puede regresar al grupo. Y por lo mismo también el que en ese momento guiaba mi camino, que ahí se le conoce como padrino, pero es como un mentor o un coach, lo que sea, eh, el guía, pues lo prefirió a él. Entonces, no solamente había perdido una persona, sino había perdido el lugar donde estaba mi mundo, mi centro, mi significado de vida que había encontrado por fin, y pues no tenía ni guía, y luego no tenía dónde recuperarme, o no tenía un puerto seguro, que es como se le llama, pues donde caer, ya lo había perdido todo. Y entonces me encuentro otra vez, o sea, muy, muy, muy en ese pozo que había acabado todavía más profundo, porque me di cuenta que yo no estaba en el centro de mi vida. Y la pregunta fue, ¿qué voy a hacer? Sentía que no tenía vida, de verdad, todo lo dejé en manos de todo eso. Y me empiezo a dar cuenta que en realidad una vez más estoy en el punto que partí, no sé quién soy. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. La razón por la cual a las personas nos ha costado trabajo, y lo hablo en mi persona, la razón por la cual a mí me costó mucho trabajo encontrar mi propósito de vida es porque yo no me conocía a mí misma. Yo no sabía quién era. Entonces, es más, a tal grado me desconocía que solamente podría medio decir cuáles eran más o menos algunos gustos que tenía, y pues mi color favorito y pues lo que hacía, pero no sabía realmente quién era Vivian, las capacidades de Vivian, las fortalezas de Vivian, los dones de Vivian, no los conocía. Para mí era como si hubiera estado con un extraño todo este tiempo, y no me había permitido reflexionar o pasar tiempo conmigo. Entonces, eso es parte de lo que yo me empecé a dar cuenta, y es por eso que el programa está diseñado así. Es por eso que el acompañamiento es de esa manera, y es primero tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Después tenemos que descubrir qué es lo que limita que no podamos ser nosotros mismos. Y tiene que ver con todo lo que los aprendizajes que tenemos que no cuestionamos, que se llaman condicionamientos. Tiene que ver con todo lo que creemos que somos y no somos. Entonces hay que quitar todas esas lápidas que muchas veces son cosas negativas que nos dijeron de nuestra persona. O sea, si desde niño nos dicen que somos inútiles, nos empiezan a decir que somos tontos, nos empiezan a decir que no somos buenos en algo que a nosotros nos apasiona y nos caracteriza, entonces eso empieza a afectar lo que es nuestro autoconcepto, es lo que yo creo de mí. Y al final eso se traduce en acciones. Entonces, una de las cosas que me gusta del programa es eso, es el programa se trata de conocerte. O sea, estudias, no estudias hacia afuera para saber cuál es tu propósito de vida, te estudias a ti, que es la materia más importante. O sea, la educación debería de estar basada en conocernos a nosotros mismos. Porque esa es la razón por la cual cuando llegamos a los 18 años y te dicen, ¿qué vas a estudiar? La respuesta mía y de muchos es, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Entonces, o sea, pues te guías por lo que te dicen. Yo te sugiero que sea por aquí. Sí, claro, pero ¿te gusta? O sea, yo estudié finanzas
o sea, por quedar bien con mis papás, sobre todo con mi papá, pero yo nunca he ejercido esa carrera. Y mi mayor miedo era no ejercer esa carrera y ser parte del 80% que no ejerce su carrera. Pero la realidad es que era lógico que iba a pasar porque no estaba mi pasión ahí. O sea, a mí me encanta el canto, me encanta el desarrollo personal y nunca por mi cabeza se me ocurrió pasar por una materia o por una investigación en psicología, en música, o sea, o había cosas que sí me hacían ver, por ejemplo, el tema de la música, pero al final, pues todas las cosas que me decía mi papá de te vas a morir de hambre, de eso no vas a poder trabajar, estudiar, etcétera, ese tipo de cosas empezaron a afectar la forma en cómo yo estaba viendo la vida. Entonces, una de las cosas que en el programa vemos es eso, es qué los está limitando, porque desde muy pequeños las pistas son claras. Sabemos dónde está nuestro propósito de vida, nuestra misión, nuestra vocación, nuestro horizonte vocacional. Pero si tu familia tiene una creencia, un pensamiento, un valor que no está relacionado con que puedas desarrollar eso, pues ¿qué crees? Lo vas a suprimir. Y entonces cuando digas, quiero ser X cosa, te va a dar miedo, porque no está conforme a los valores de lo que es tu familia, tus amigos o tu sociedad. Entonces, hay que empezar a identificar que sí puedo y es mi fortaleza, que definitivamente creo que no es posible y por qué no creo que sea posible. Y después, ahora sí, teniendo claro estos puntos, hacerte las preguntas de qué es lo que te gusta, hacia dónde quieres dirigirte, cuáles son tus pasiones y empezar a hacer el tracking desde que eres niño, qué son las cosas que te apasionan para de forma creativa llegar a un propósito de vida de cómo vas a servir a la humanidad, cómo lo vas a hacer con pasión, qué es eso que tanto te encanta, es muy fácil. Y después de eso, todo se traduce en un proyecto de vida, acciones. Que cuando yo vi en la secundaria, me acuerdo, proyecto de vida, no le vi significado y nada más lo vi como una hoja llena de cosas. Pero hay que crear un plan real, un plan concreto. Entonces, de eso se trata al final el programa, es descubrirte para que si hay algo que no te gusta de tu vida, no estás teniendo la vida de tus sueños, entonces tengas la posibilidad de aterrizarlo y que no sea nada más un sueño, como decimos aquí en México, un sueño guajiro, aterrizarlo y llevarlo a cabo para que en cierto tiempo tú puedas sentirte que tienes la vida de tus sueños. Ahora, esto no significa, porque todo el mundo piensa, no, y está muy demandado, ¿no? El tema de, no, pues entonces quiero tener un emporio y ser millonario, y entonces quiero tener 1000 yates, y eso es la vida de mis sueños, es probablemente no. No, sí, o sea, probablemente es un cambio de trabajo, probablemente es empezar a alinear las cosas que tengan significado para tu familia, porque ya mucha gente dice, pues es que como ya tengo hijos y tengo esposa o tengo esposo, yo ya no puedo hacer lo que me gusta. Claro que sí puedes. Y en cualquier momento, no importa qué edad, puedes dar el revire de tu vida y hacerlo diferente. Al final es tu vida y te vas a quedar con las ganas así. Y es lo que hablamos hace un momento, es en tu lecho de muerte y decir, oh, es que si hubiera, no, esos son los puntos, pero si existen hubieras en la vida de alguien, es por la simple razón que al final de cuentas hay miedos o hay limitaciones que no se lo están permitiendo. Si las identifica, entonces va a poder pasar cualquier cosa. Entonces, ya, me apasioné demasiado hablando. No, no, Ama, me encanta porque se nota que te apasiona y me encanta porque tiene mucho sentido todo lo que dices. Fíjate, primero, lo primero que hay que hacer es desaprender lo aprendido que sea limitante. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Para eso lo has de identificar, pero desaprender todo lo aprendido que sea limitante. Segundo, que debería de ser lo primero, pero segundo, comprender que tu padre y tu madre te dieron lo mejor, lo que ellos sabían que era lo mejor, que a lo mejor no era para ti lo mejor. Eso comprenderlo. Tercero, entender que lo elegiste tú, porque aquí jugamos un juego y es, me bajo ahí bajo me refiero, me vengo a este mundo,
me bajo ahí bajo, me pierdo y a ver quién es el capaz de volverse a encontrar. Y entonces tus padres son los que facilitaron que te perdieses. Y luego, cuando llegas a la edad que tú decides, es cuando decides empezar el camino. Hay quien no lo hace, pero hay quien sí que lo hace, como tú. Y entonces decides, oye, pues hay un montón de cosas que se han quedado en el tintero que yo no he podido hacer porque me dijeron que no se podía hacer y yo siento que sí. Y entonces es ahí donde empiezas a encontrarte y empiezas a comprender muchas cosas. Por ejemplo, que la vida solo es de uno, no hay nadie más en tu vida. Y que todo el que se acerca hacia ti con el mismo amor que tú te tienes a ti. Exacto. Si tú, fíjate, si tú a esto, por ejemplo, cuando tuviste la ruptura con tu pareja y todo eso, cuando él te maltrataba y todo eso, si analizas, verás como el amor por ti era poquísimo. Y entonces, sí, es una ley universal, ¿no? La gente me va a tratar conforme yo me trato a mí mismo. Punto. Sí. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que para que la gente me trate bien, para que la vida me funcione bien, yo tengo que empezar a comprenderme a mí, a amarme a mí, a entenderme yo. Me ha parecido fantástico porque lo has dicho clarísimo, la gente lo puede haber visto muy claro, y es eso, todo comienza por uno mismo, todo. Y el trabajo es desaprender, comprender que ellos te dieron lo mejor, porque fíjate, he dicho es lo de comprender porque si desaprendes, para mí, si desaprendes y no comprendes, empiezas a acumular resentimiento, ira, etcétera, etcétera. Y no van por ahí los tiros, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que he comprendido en mi proceso es que al final el perdón es un tema totalmente racional. Y esto sé que a mucha gente le puede sacar de onda porque dices, ¿cómo? O sea, ¿de verdad? Sí, porque al final, o sea, cuando nosotros comprendemos qué pasó, qué situación, o sea, situación, circunstancia fue que motivó a la otra persona para hacer lo que hizo, en realidad la emoción baja porque tienes todo muy claro. Entonces, esto es fundamental. Entonces, dentro de la comprensión es comprendernos a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace que no podamos perdonarnos o perdonar a otras personas? Que no acabamos de comprendernos y entonces eso se convierte en culpa o no comprendemos a la otra persona y se transforma en resentimiento. Y hay que ser responsables de nuestra parte y hacernos responsable de nuestra parte, de nuestra vida, no solamente es, o sea, mantenerlos los que somos independientes, sino es responsable de nuestras acciones. Y eso fue un golpe muy duro que yo tuve que aprender en esta lección. De decir, o sea, Vivian, tú lo elegiste. O sea, tú dijiste que sí a la lección. Entonces, si no tienes nada hoy, ¿a quién tienes que culpar? A ti. No hay más. O sea, quien está sufriendo no es él, no es el grupo, no es nadie más que tú estás aquí, ¿no? En tu noche oscura del ego. O sea, no hay nadie más. Eso son puntos importantes. Y yo pude empezar a sanar cuando me empecé a comprender. Y esto se los dejo a todo el público que nos ve y que va a ver la repetición. Y es, a ver, si en ese momento no tenías la herramienta para poder hacer la diferencia en tu vida y hacerlo diferente, ya suéltalo. A mí me costó mucho trabajo, pero es suéltalo. No sabías. Estabas haciendo lo mejor con lo que tenías, con lo que podías. Cuando aprendes la lección, cuando lo analizas, ahora sí. O sea, ahí en ese punto, más que acribillarte, es ejecuta y toma acción conforme a lo que ya aprendiste. De eso se trata la vida. O sea, me encanta porque uno de mis mentores lo dice de forma maravillosa y es, la vida solamente es rica en experiencias.
no hay nada más que nos vamos a llevar a la muerte, nada, solamente todos nuestros recuerdos de todo lo que vivimos, de todas las experiencias. ¿Qué va a ser la diferencia? Es que en esas experiencias descubras cuál es la lección a profundidad que tiene para ti. Y cuando descubres eso, entonces te vuelves más sabio. Ya sabes de dónde partir y eso eleva tu nivel de conciencia. Pero el chiste es que todo lo aprendido lo estés aplicando para que tenga un sentido. Si no, en realidad, pues está tu ego jugando contigo en algo que en realidad ya sabes que tienes que hacer. Sí, lo que pasa es que de saber que lo tengo que hacer, hacerlo. ¿Sabes? Oye, Vivian, quiero una cosa antes de que se pase el tiempo, porque estamos tan a gusto que casi nos hemos pulido el tiempo, pero bueno, simplemente para la gente que te pueda encontrar, ¿dónde te puede buscar? Claro, para la gente que quiere buscarme en Facebook, estoy como Vivian Vida, ahí está mi página, estoy todo el tiempo ahí presente. Estoy en TikTok como @vivian.vida y en Instagram estoy como @vivian.vida, o sea, es con doble A al final. Entonces, ahí están mis contactos, pueden escribirme lo que necesiten. La verdad es que estoy al servicio de todos ustedes con sus dudas, con sus preguntas. Hay gente que me cuenta su vida y yo fascinada de poder aportar y apoyar cualquier cosa, si yo soy una herramienta que te pueda apoyar para hacer la diferencia adelante, ¿no? La verdad es que es lo que me encanta. Yo una vez, pues eso, buscando sentido un poco a todo esto, me acuerdo que llegué a la conclusión, digo, oye, tan complicado es encontrar el propósito de vida. Y entonces pensé, si es muy sencillo. Y me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que tú harías? Y te sabría mal no poderlo hacer, aunque fuera gratis. ¿Qué es lo que harías sin cobrar? Porque por ahí empiezas a encontrar un poquito de lo que te apasiona. Entonces, valga para la gente que lo quiera de alguna forma valorar, cuando tú te metes en una faena y protestas si te sacan de ella y encima no te van a pagar, por ahí empieza lo que te gusta. Sí, totalmente. Y experimenta con eso. O sea, si hay algo que te gusta, experimentalo en varias situaciones, circunstancias. O sea, yo vi el tema del desarrollo, el crecimiento con el servicio en este tipo de programas que participé, que era parte de. Y después me vino y dije, bueno, ¿por qué nada más es servir aquí? En realidad puedo servir a cualquier persona, no necesito de un grupo necesariamente para servir a alguien, acompañarlo. Y entonces empecé a ver qué otras maneras había. Y entonces encuentro el coaching, encuentro el tema de la terapia, empiezo a encontrar temas de las meditaciones, los libros. Entonces, eso a mí me empezó a dar una apertura de saber que la experiencia en diferentes ámbitos podía aportar a fortalecer si era mi propósito de vida o no. Porque una cosa sí súper importante es, chicos, de verdad, si creen que va a llegar un rayo y va a decir como, oh, Eureka, este es mi propósito, no va a suceder así. Es todo un proceso de experiencias que te ayudan a fortalecerlo día a día. Por eso se llama propósito de vida, porque es una posición que tú tienes día a día de vivir, de vitalidad. Entonces, tienes que empezar a ver qué cosa es la que te levantas todos los días y dices, estés bien, mal, te sientas triste, no tengas ganas, digas, lo elijo hacer. Sí, o sea, que digas, sí, hoy lo vuelvo a hacer y mañana sí lo vuelvo a hacer. Entonces, ahí es donde empieza la clave. ¿Qué cosa cuando te levantas dirías, sí, hoy lo volvería a hacer? Hoy volvería a intentarlo, hoy volvería a hacer esto. Ahí está la clave. Evidentemente, va a haber experiencias que sean tan fuertes que digas, sí, claro, este es mi propósito, pero no es una, son varias que se van repitiendo. Ha habido veces que yo he sentido que esto no es mi propósito o dudo que sea mi propósito, que sea mi misión, y de repente
llega alguien que me escribe en Instagram o me mandan un mensaje diciéndome gracias, hoy me sentía deprimido y tu video hizo la diferencia en mí, es ahí donde digo, sí, entonces sí vamos bien, no nos hemos equivocado, sí es por aquí. Sí, y además, cuando encuentras lo que te apasiona, por ahí van los tiros con el propósito de vida, pero no quiere decir que vas a estar haciendo siempre lo mismo, porque el propósito de vida también va variando conforme tú vas creciendo. Sí, totalmente. Es un horizonte de posibilidades, es un horizonte vocacional. No somos buenos en una cosa, somos buenos en muchas cosas. El tema es, de forma creativa va a ir cambiando eso. Y lo vemos, nada más que no lo asociamos y es, hay marcas, hay compañías que eran muy exitosas en una época y hoy en día ya no existen. Y existen unas nuevas. Y las que se han mantenido en el tiempo es porque han evolucionado con lo que tienen que ofrecer. Así esto es igual. Es tu propósito va a empezar con una cosa, con tu vocación, con un horizonte y va a evolucionar y a lo mejor cuando sea el último de tus días va a ser uno diferente, pero la profundidad que lleva es la misma. Pero puede que antes se manifestaba de una manera y ahora se manifieste de otra. Entonces, tampoco es que si de repente por alguna situación ya no vas a poder hacer algo en específico y ahí ya, entonces ya nunca más vas a estar en propósito. Claro que no. O sea, la creatividad, ser creativo de cómo se manifiesta para el servicio de los demás es fundamental. Puede ser de una o de N maneras para las diferentes personas. Sí, sí, te entiendo perfectamente. No creáis que si en un momento dado ya no tienes las facultades para hacer una cosa, es que ya no vas a poder hacer el propósito de vida. No tiene nada que ver. O sea, tu creatividad, tu imaginación desarrollará otra forma diferente que simplemente pues estar ahí. Así que, bueno, Vivian, ¿alguna cosa que quieras añadir? Porque nos hemos acabado el tiempo. Sí, se fue bien rápido. Sí. Pues muchas gracias por la invitación, Juan. De verdad que me encanta compartir con esta comunidad hermosa que tienes, que creas para poder aportar. Y me encanta el título de La verdad te hace libre. Yo creo que eh, terminaría diciendo que si alguno de ustedes ha escuchado por diferentes personas la misma cosa, entonces quiere decir que eso es una verdad. Yo así lo tomo porque las verdades son universales, entonces no importa quién lo diga, pero si lo estás escuchando todo el tiempo, ten la certeza de que es verdad. Entonces, cerraría con eso y dándote muchas gracias por aperturarme este foro. Me encanta ser partícipe de todo esto y sabes que estoy sumamente al servicio. Muchísimas gracias, Vivian. Yo también tengo que añadir una cosa sencilla, pero es una cosa, es que hay muchos de vosotros, lo digo, que decís habitualmente, oye, esto me resuena. Y entonces Ujú. yo me acordé y digo, claro que te resuena, porque aprender es simplemente recordar lo que ya sabes. Exacto, sí, Y por, totalmente. y por eso dices, oye, esto me resuena, claro, te resuena porque ya lo sabías. Y lo único que has hecho es que te ha vuelto al consciente. Pero realmente yo, y claro, cuando uno dice me resuena, es porque se está guiando por el corazón, no por la cabeza. Y entonces, cuando decimos todos en general, oye, eso me resuena, me cae, es porque realmente ya lo sabías y lo único que has hecho es volverlo a recordar. Y encima el corazón es el que te ha guiado para hacerlo. Bueno, Vivian, muchísimas gracias. Gracias a ti. He disfrutado un montón, me lo he pasado genial, hablando un poco de todo y la verdad es que es un verdadero placer. No te digo que algún día no me vuelvas, si te apetece echar una mano y venir aquí y hablar de otro tema, no hay ningún problema. ¿De acuerdo, Vivian? Gracias. Un abrazo y como a mí me gusta despedirme, no es que me guste despedirme, pero como a mí me gusta despedirme, feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos siempre. ¿De acuerdo? Un abrazo y hasta ahora, Vivian. Nos vemos.